espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico es uno de los temas fundamentales a estudiar cuando hablamos de telecomunicaciones. Muy simplemente, si queremos decir cómo se conforma una red de telecomunicaciones, se puede decir que se compone, por una parte, por sistemas, equipos, hardware, software, más medios de transmisión. Dentro de estos medios de transmisión encontramos los cableados, como puede ser la fibra óptica, el cable coaxial, los pares de cobre y también las frecuencias del espectro radioeléctrico. Entonces, estas frecuencias del espectro radioeléctrico sirven como los medios por los cuales se conducen las señales de distintos servicios de telecomunicaciones, como puede ser la radio AM, la radio FM, la televisión abierta, el servicio de telefonía móvil, los enlaces para llegar a los satélites que están colocados en el espacio y muchos otros servicios. Por ejemplo, el Wi-Fi también utiliza frecuencias del espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico es un recurso de la naturaleza, es decir, no es creado por la persona humana. El espectro radioeléctrico forma parte del espectro electromagnético, que es donde están los rayos cósmicos, los rayos ultravioleta, y el espectro radioeléctrico es una porción de ese espectro electromagnético. A su vez, el espectro radioeléctrico se subdivide en bandas de frecuencias y estas bandas de frecuencia a su vez se dividen en frecuencias. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Cuando estamos escuchando radio FM de frecuencia modulada, esa es una banda de frecuencia, la frecuencia modulada. Y en el momento que sintonizamos la estación, por ejemplo, 107.9 de FM, lo que estamos haciendo es sintonizar una frecuencia, que es la 107.9, de la banda de frecuencia modulada, que a su vez forma parte del espectro radioeléctrico. Siempre que hablemos de espectro radioeléctrico, vamos a estar hablando de frecuencias. Las frecuencias son los ciclos que se hacen por segundo y con base en eso se mide el espectro radioeléctrico. La unidad de medida es el hertz y estos hertz, según el número, puede ser en kilohertz, megahertz, gigahertz y así se van estableciendo las distintas bandas de frecuencia y las distintas frecuencias. El espectro radioeléctrico no tiene fronteras. Entonces, una de las grandes preocupaciones siempre cuando tenemos temas de espectro radioeléctrico es que no se vayan a causar interferencias perjudiciales. Pongamos un ejemplo. Si estamos en un salón de clase y todas las personas nos ponemos a platicar al mismo tiempo en el mismo volumen más o menos, muy probablemente no escuchemos qué es lo que están diciendo las otras personas. Eso sería una interferencia perjudicial. Y de esa manera, las frecuencias del espectro radioeléctrico, una de las prioridades para los estados-nación es poder regular para que un servicio no vaya a causar interferencia perjudicial a otro. Estas interferencias perjudiciales pueden ser causadas ya sea por artefactos, equipos o bien por fenómenos de la naturaleza. Y al hablar de interferencia puede ser interferencia perjudicial, que es la que comenté hace un momento, pero también hay cierta interferencia que es admisible. Y estos son términos jurídicos que vienen definidos en el Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es un tratado internacional el cual es vinculante para México. También tenemos en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión la definición de interferencia perjudicial. Un ejemplo de interferencia admisible sería, si estamos en ese mismo salón de clase, imagínense que en el fondo dos de nuestros compañeros comienzan a platicar muy bajito mientras yo estoy exponiendo el tema de espectro radioeléctrico. Mientras no interrumpan mi clase y es tan bajito el volumen que hablan en la parte de atrás, si bien sí es una interferencia, no es una interferencia que me impida dar la clase.
Entonces se trataría de una interferencia admisible. El espectro radioeléctrico es un recurso de la naturaleza que es finito y también es escaso. Voy a explicar por qué. Es finito porque existe cierto espectro radioeléctrico en la naturaleza y no es que lo podamos ampliar, sino lo que va pasando conforme evoluciona la tecnología es que ese espectro radioeléctrico se va aprovechando de mejor manera, porque los equipos, los sistemas empiezan a evolucionar y un medio de comunicación o un servicio que necesitaba cierto ancho de banda, con la tecnología se permite utilizar menos ancho de banda y eso hace que pueda utilizarse de mejor manera, pero no es que crezca el espectro radioeléctrico. Segundo punto, también el espectro radioeléctrico es un recurso escaso y la escasez se deriva por distintas cuestiones. La principal es que no en todas las bandas de frecuencias existen equipos de telecomunicaciones que permitan aprovecharlo. Entonces, aunque ahí estén las frecuencias del espectro radioeléctrico de ciertas bandas, no existe un equipo que permita explotarlo. Segundo caso, también puede haber escasez porque hay ciertas bandas de frecuencia que son muy cotizadas y que hay muchas personas que las utilizan, ya sea a través de concesión o bien si se trata de espectro de uso libre porque haya muchas personas utilizándolo. Y aunque quisiéramos ampliarlo, el espacio de ese espectro está limitado. Pongamos un ejemplo con un salón de clases. Si en un salón de clases existen 50 espacios para estudiantes y ya no caben más pupitres, bueno, pues son 50 y si quieren entrar 60 personas, solamente van a poder entrar 50. Y ahí es donde vamos a empezar a ver más adelante y a lo largo de nuestro seminario cómo el Estado, ejerciendo su rectoría, tendrá que definir en ese espacio limitado a quién le otorga el derecho de ocuparlo. Pero esas son cuestiones que vamos a ver más adelante. En este momento lo que me interesa es que podamos comprender que el espectro radioeléctrico puede verse limitado porque no existe tecnología suficiente para explotar ciertas frecuencias, ciertas bandas de frecuencias, o bien porque una banda de frecuencia, llamemos la banda FM en la Ciudad de México, hay muchas estaciones de radio FM en Ciudad de México y por tanto ya está saturada, ya no hay ocupación. Un caso distinto es si estuviéramos, por ejemplo, en el estado de Campeche, donde no hay tanta saturación de la banda FM. Bueno, en ese caso sí hay espectro para que existieran más estaciones de radio FM. Entonces, la saturación se puede deber porque no existe tecnología o bien porque en una zona geográfica hay muchas personas que la están ocupando. Las frecuencias y las bandas de frecuencia tienen distintas características. Por ejemplo, de propagación. Algunas frecuencias pueden viajar largas distancias, mientras otras no son apropiadas para viajar largas distancias. Algunas pueden atravesar paredes, por ejemplo, como cuando estamos en telefonía celular. Otras no es posible atravesar eso. Las frecuencias del espectro radioeléctrico pueden tener distintas características, de hecho por eso se dividen en bandas de frecuencia y de acuerdo a las características de esas bandas se determinan qué servicios se pueden prestar. Por ejemplo, hay algunas frecuencias que sirven de mejor manera para que las señales viajen largas distancias. Otras sirven para distancias cortas, aunque pueden transmitir una gran capacidad de datos. Y así es como vamos viendo que hay características de propagación. Algunas, por ejemplo, pueden viajar, como el caso de la radio AM, pueden viajar muy largas distancias, pero no son nada buenas si pasamos en un paso a desnivel
porque ahí se pierde totalmente la señal. Algunas frecuencias son apropiadas para que atraviesen muros, mientras otras no. Algunas frecuencias pueden distorsionarse las señales si hay humedad. Y entonces, dependiendo de las características de las frecuencias, los desarrolladores de tecnología establecen y crean equipos y sistemas que puedan aprovechar esas características particulares de una banda de frecuencia en particular. El espectro radioeléctrico difiere de otros recursos naturales, como puede ser el agua o el petróleo, porque el espectro no se puede almacenar, no lo puedo exportar. Yo no puedo decir, voy a guardar un poco de espectro radioeléctrico para utilizarlo en el futuro, como yo podría hacerlo con el petróleo. Y eso hace que tenga ciertas implicaciones en la política pública. La política pública, cuando hablamos de espectro radioeléctrico, tiene que decidir qué hacer con el espectro radioeléctrico hoy. Y esas decisiones, tanto de si se va a utilizar o no se va a utilizar, tiene implicaciones tanto en derechos humanos como en un mercado en competencia. El espectro radioeléctrico, en una primera instancia y a nivel internacional en la Unión Internacional de Telecomunicaciones, se reúnen los países miembros de esta unión, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Es una agencia especializada de Naciones Unidas que se dedica al tema de telecomunicaciones. Ahí los Estados miembros se reúnen cada 3 o 4 años en las conferencias mundiales de radiocomunicación para decidir para qué va a servir cada una de las bandas de frecuencias. Y como la tecnología evoluciona constantemente, por eso la periodicidad de cada 3 o 4 años de estas conferencias. Y ahí es donde se decide qué servicio se va a prestar. ¿Va a ser a título primario o secundario? Que en un momento más voy a explicar. ¿Cuáles son estándares técnicos, condiciones de emisión u otros elementos que sean importantes a considerar cuando se hace la planeación del espectro radioeléctrico? Cuando hablamos de espectro radioeléctrico, este puede utilizarse a título primario o a título secundario. Y esto se reconoce tanto en el Reglamento de Radiocomunicaciones de la OIT como en nuestra Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. El título primario quiere decir, para ponerlo muy coloquialmente, que tengo una prioridad de utilizarlo frente a cualquier otra persona. Mientras que el título secundario quiere decir que hay una persona que puede tener el derecho principal para utilizar ese espectro y que a título secundario yo puedo utilizarlo siempre y cuando no interfiera a aquella persona y servicios que están a título primario. El título primario y el título secundario es una muy buena manera de poder utilizar el espectro radioeléctrico de manera simultánea en una misma banda de frecuencia, pero a distintos niveles. Por ejemplo, volvamos a nuestro salón de clase. Imagínense que estamos en el salón de clase, yo estoy hablando con un volumen, una potencia suficiente para que todas las personas me escuchen. Yo tengo a título primario y si alguien hace interferencia, tengo el derecho para decirle, no interfieras mi clase. Pero también podría a título secundario haber 2 personas en el fondo del salón que estén comentando alguna duda o que estén haciendo alguna reflexión sobre lo que yo estoy exponiendo. Mientras esas personas hablen bajito y no me interfieran, podemos estar ocupando la misma frecuencia, que es la de la voz humana, es una frecuencia también, la misma frecuencia en la misma zona geográfica que es el salón. Yo lo tengo a título primario con una potencia alta y ellos a título secundario lo pueden utilizar en un volumen bajito, en una potencia baja, y podrán hacerlo siempre y cuando no interfieran a la que tiene el título primario. El Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT
es donde está el cuadro de atribución de frecuencias a nivel internacional. Y ahí los estados miembros, como es el caso de México, pueden decir, bueno, el mundo entero determinó que X frecuencia va a utilizarse para cualquier servicio. México puede tener sus reservas y esas reservas se convierten en notas dentro del reglamento de radiocomunicaciones. En este cuadro de atribución de frecuencias se establece cuál va a ser la banda de frecuencia, qué servicio o servicios se van a prestar, si son a título primario o secundario. Además, el mundo se divide, para efectos de esto del espectro radioeléctrico, en 3 regiones. México pertenece a la región 2, que es la del continente americano. El espectro radioeléctrico, al estar en la naturaleza, en el espacio, en el aire, pues no tiene fronteras. De ahí que uno de los temas recurrentes en temas de telecomunicaciones y espectro radioeléctrico es las interferencias. Y de ahí vamos a poner el caso de México. En la frontera norte, donde está Estados Unidos y México, hay negociaciones constantes para evitar que hayan interferencias. Se llegan a acuerdos entre los países para que podamos utilizar ambos países las frecuencias del espectro radioeléctrico sin que nos interfiramos. Pero eso no quiere decir que si yo pongo una estación, por ejemplo, de radio FM del lado de, por ejemplo, Tijuana, no vaya a escucharse en San Diego. Sí se escucha porque las frecuencias son ondas que están en la naturaleza y que van viajando. Así es que no puedo decir, como no podría yo decir si estoy en el salón de clase, quiero que mi voz se detenga y que nadie la escuche después de 2 metros. De la misma manera pasa entre los países. No se puede establecer un muro para impedir que las frecuencias de un país y las señales de un país viajen y no lleguen al otro país. Por lo tanto, hay siempre negociaciones internacionales entre los países para evitar interferencias perjudiciales entre ellos y permitir que puedan aprovecharse las frecuencias. Ahora bien, entremos a qué es jurídicamente el espectro radioeléctrico en México. En primer lugar, hay que saber que es un bien de dominio de la nación. Y como bien de dominio de la nación, previsto desde la Constitución, tiene las características de inalienable, imprescriptible e inembargable. Inalienable, poniéndolo todo en términos coloquiales, quiere decir que no se puede comprar ni vender. Imprescriptible quiere decir que no importa si hay una persona que utiliza una frecuencia muchísimos años, jamás se podrá convertir en propietaria porque es un bien de dominio de la nación. E inembargable, no están sujetas las frecuencias a embargos. Y justo por esto, como es un bien de dominio de la nación, no se pueden conferir derechos reales o de propiedad sobre las frecuencias. Lo que se otorgan son concesiones que permiten el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico en todo caso. También es importante señalar que sobre las frecuencias del espectro radioeléctrico existe la rectoría del Estado. El Estado, como titular de este bien de dominio de la nación, es quien va a administrar y va a decidir qué hacer, en qué momento va a otorgar concesiones o si no las va a otorgar, si va a determinar que un espectro es de uso libre o no. También nuestra Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece que las frecuencias del espectro radioeléctrico son vías generales de comunicación y están sujetas a jurisdicción federal. La administración del espectro radioeléctrico se hace actualmente a través del Instituto Federal de Telecomunicaciones y hay diversos objetivos establecidos en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, como pueden ser la seguridad de la vida, que existe una
competencia efectiva, que se promueva la cohesión social, regional, que también se haga un uso eficaz de este bien de dominio de la nación, que pueda haber un desarrollo de una industria de innovación, y además se establece que va a haber neutralidad tecnológica, que es un concepto que ya vimos en sesiones pasadas. Y toca presentar el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. El Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias es una disposición administrativa donde recoge los acuerdos internacionales y además aquellos a los que México ha hecho reservas en las conferencias mundiales de radiocomunicación, en las actas finales que se suscriben por las delegadas que asisten a esas conferencias. México puede tener reservas. Bueno, en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias se establecen qué frecuencias existen, para qué servicios se van a utilizar, si son a título primario o a título secundario, si hay alguna condición específica en esa banda de frecuencias. Y además, a veces México celebra acuerdos bilaterales, por ejemplo, con Estados Unidos de América. Y entonces existen las notas especiales que vienen en este Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, donde te dice, esta frecuencia con el acuerdo bilateral con Estados Unidos se determinó, y ya se dice cuáles son las condiciones o qué fue lo que se determinó para esa frecuencia en específica. Quien mantiene actualizado el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias es el Instituto Federal de Telecomunicaciones. El espectro se divide en nuestra Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en 4. Espectro determinado, que veremos en un momento más. El espectro libre, que es el que cualquier persona lo puede usar, independientemente de su nacionalidad, si es para fines de lucro o no. El espectro libre es como un parque público. Cualquier persona puede utilizarlo. El espectro libre no quiere decir que no haya reglas. Es como en un parque. Hay parques donde no te admiten entrar con mascotas y otros sí. Bueno, de la misma manera, un espectro libre puede tener ciertos parámetros o condiciones técnico-operativos, pero no se necesita concesión y no hay una restricción por nacionalidad o si se es persona física o moral. La tercera clasificación de espectro es el espectro protegido. El espectro protegido se refiere a aquellas frecuencias o bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico que están destinadas para ciertas actividades para la protección de la vida, la seguridad humana, o por otras razones está protegido. Y la última clasificación es lo que se conoce como espectro reservado. El espectro reservado es un espectro que todavía no se determina para qué se va a utilizar. Si va a ser para determinado, si va a ser un espectro que se va a determinar de uso libre, si va a ser espectro protegido. Es decir, es un espectro que está guardado, por así decirlo, en un cajón para posteriormente planear y definir qué servicio se va a prestar y con qué tipo de uso. Ahora bien, entremos al espectro determinado. El espectro determinado puede utilizarse para 4 usos: uso público, uso comercial, uso social y uso privado. El espectro de uso público es aquel que utilizan instituciones y entidades públicas de cualquier nivel de gobierno o de órganos constitucionales autónomos para el cumplimiento de sus fines. También dentro del uso público pueden estar concesionarios distintos de telecomunicaciones que requieren esas frecuencias para operar su servicio público. Y un ejemplo clásico es el servicio ferroviario, que es un servicio público que está otorgado en concesión para prestarse por particulares. Bueno, pues para este servicio de
ferroviario, se requieren utilizar frecuencias del espectro radioeléctrico para la seguridad de la operación ferroviaria. Por ejemplo, hay frecuencias que se utilizan para saber si dentro de un tren, dentro de los distintos vagones de tren, si se desprendió una parte del tren. Son frecuencias que se utilizan para la operación segura. También cuando los trenes están utilizando una vía férrea, se tienen que comunicar con otros trenes para el cruce y para que no vayan a haber colisiones. De esta manera, estas frecuencias serían frecuencias de uso público. Uso comercial. El uso comercial es aquel destinado a la explotación con fines de lucro. Esa es la característica principal del uso comercial. También tenemos el uso social. El uso social, en contraposición con el comercial, que es para tener lucro, el uso social nunca puede tener un fin de lucro. Puede utilizarse ya sea por una comunidad, por una institución de educación superior privada, por un pueblo o comunidad indígena. Se puede utilizar, podemos formar una agrupación de estudiantes que querramos utilizarla para difundir información, investigaciones, etc. Ese es el uso social. Y finalmente está el uso privado. Dentro del uso privado encontramos múltiples tipos. Uno de ellos puede ser el servicio de radioaficionados, que son personas que de manera como un hobby, se puede decir, están utilizando frecuencias de radioaficionado para comunicarse. También puede utilizarse de uso privado con fines de experimentación para probar una tecnología si funciona o no. Un tercer punto puede ser para radiocomunicación privada, que esa se ocupa, por ejemplo, en empresas de transporte de valores que se están comunicando entre ellas. En antaño, los taxis también se comunicaban a través de frecuencias de radiocomunicación privada, y así uno hablaba por teléfono al sitio de taxi, pedía un taxi y ellos se comunicaban a través de radiocomunicación privada. Más adelante en el seminario veremos cuáles son los tipos de concesiones y títulos habilitantes, así como los procedimientos para obtener estas concesiones, que difieren según sea el tipo de uso. Y eso ya lo veremos más adelante en el seminario. Hay un caso muy interesante resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que está vinculado con las frecuencias del espectro radioeléctrico. Es el caso Graner y otros versus Venezuela. Si bien este caso se conoce más por temas de libertad de expresión, resolvieron ciertas cuestiones la Corte que tienen que ver con espectro radioeléctrico. El caso, para ponerlo simplemente, fue que había una concesionaria de televisión abierta que el gobierno de Venezuela decidió no renovarle la concesión cuando ya venía a su fin, no otorgarle una prórroga. Y bueno, ahí vienen los temas de libertad de expresión principalmente. Lo que resuelve en este caso concreto la Corte Interamericana es que no existe un derecho de renovación o de prórroga automática, porque los particulares no tienen un derecho o una titularidad en el espectro radioeléctrico, y esa es la rectoría del Estado que debe de ejercer el Estado venezolano. Es decir, no hay derechos adquiridos en cuanto a espectro radioeléctrico. Y de esa manera la resolución del caso Graner y otros Venezuela confirma lo que ya habíamos visto en el caso de México, que México, como un bien de dominio en la nación, que es las frecuencias del espectro radioeléctrico,